Onda Sopiat es Guayar. Onda Sopiat es Putumayo. Onda Sopiat es Baupés. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Sopiat. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiat. Cantos de la selva. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiat. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiat. Son las 4:12 de la tarde en la Amazonía colombiana y ustedes escuchan Onda Sopiat. Hoy estamos en el programa Cantos de la Selva, en nuestra programación habitual, hablando sobre los temas de interés para la Amazonía colombiana. Les saluda Lisa Trujillo en esta tarde del 13 de octubre, después de nuestro programa especial sobre el Día de la Resistencia Indígena. Hoy tenemos un programa también que continúa en el mismo camino, hablando de la biodiversidad, hablando del cuidado del territorio. También tendremos llamada desde territorio. Entre los temas que vamos a tratar estará la presentación del informe Planeta Vivo, en un diálogo con el coordinador general de OPIAC, Julio César López Jamioy, y también con Luis Germán Naranjo, que es el director de Conservación y Gobernanza de WWF. Y vamos a estar hablando también del discurso que dio Gustavo Petro en Caldono, Cauca, en el marco de el Día de la Resistencia Indígena en nuestro país. También me acompaña a esta hora Rafa Arbeláez. Rafita, muy buenas tardes, bienvenido a Cantos de la Selva. Cantos de la Selva, doy más que yo me emisora Onda Sopiat, amícale. Boroteni, Kojini, Yope Iguani, Yope Boroku, Mamá, Yope Maja, me da más. Ahí no me calienta y no le cuadeca. Me llamo Torojo. Gracias familia, gracias a todos, gracias por dejarnos llegar hasta el territorio, hasta cada una de las casas. Nuevamente en Cantos de la Selva y su emisora Onda Sopiat para hablar de lo que pasa, de lo que acontece, de lo que hacen nuestros líderes y lideresas en los diferentes territorios. Es nuevamente el momento de conversar. Muchas gracias. Quien le habla, Rafael Arbeláez Emo, del pueblo cubeo. Bueno, Rafa, entremos en materia, y es que hoy OPIAC participó de la presentación del informe Planeta Vivo 2022, construyendo una sociedad con la naturaleza en positivo. Este es un informe de WWF
que se publica cada 2 años y proporciona una clara imagen del estado de las poblaciones de las especies en todo el mundo, otorgando un indicador importante de la salud general del ecosistema. Esta vez muestra el informe que las poblaciones de vida silvestre que fueron monitoreadas, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, han sufrido una devastadora caída del 69% en promedio desde 1970. Planeta Vivo ha proporcionado dentro del informe pues este tipo de resultados y nos cuenta que en los últimos 2 años se han agregado nuevas especies a la base de datos del índice del planeta. Desde la edición anterior, que fue en el 2020, se han añadido cerca de 32.000 poblaciones de especies, incluyendo más de 838 especies nuevas y más de 11.000 poblaciones nuevas. También nos cuentan que han hecho evaluaciones del índice del planeta, el estado verde también de la UICN, y han hecho mapas de riesgo para la biodiversidad. Para hablar de todo esto vamos a tener un invitado desde WWF. Él es el director del programa de gobernanza, de conservación y gobernanza de WWF, es Luis Germán Naranjo. Pero antes de darle la entrada a Luis Germán, vamos a ver el video que presenta este informe, así que no se despeguen y pongámosle pues entonces atención a esta información que es muy importante para el mundo y para los 64 pueblos de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. Nothing is what it seems on the Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. En Guainía somos Onda Sopiac. Onda Sopiac es Guayari. Onda Sopiac es Putumayo. Onda Sopiac es Baupés. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Sopiac. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía. Bueno, estamos conectándonos con Germán, pero mientras logramos establecer la llamada, vamos a contarles un poco sobre el informe, esto con el fin de estar un poco más en contexto con ustedes y con nuestro invitado. Planeta Vivo busca construir una sociedad
con la naturaleza en positivo y presenta un completo diagnóstico de la salud del planeta. Se publica cada 2 años, como les contábamos, y esta edición advierte que la creciente destrucción de la naturaleza por parte de la humanidad está teniendo impactos catastróficos, no solo en las poblaciones de vida silvestre, sino también en la salud humana y los medios de vida, la seguridad alimentaria y todos los demás aspectos de nuestras vidas. Este informe ha sido redactado por 89 autores de todo el mundo, partiendo de una serie de fuentes de diverso conocimiento. Es un panorama crítico el que nos presenta este informe y exige cambios inmediatos. América Latina y el Caribe presenta la mayor disminución de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas a nivel mundial. Tienen una caída promedio del 94% de las especies de poblaciones de vida silvestre entre 1970 y 2018. Y a nivel global, las poblaciones de agua dulce han disminuido más en comparación con otros grupos de especies, con un promedio del 83%. Viene y tiene mucho sentido con lo que nos cuentan los paisanos en territorio con respecto a que ya no hay ciertas especies de peces, ¿cierto? Los principales factores directos identificados como responsables de esta degradación de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce son los cambios del uso del suelo y la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esto quiere decir entonces que, bueno, lo que nosotros hemos venido hablando y lo que estos informes han podido evidenciar es que la sobreexplotación de nuestros recursos van generando esta caída en los factores que pueden y que son importantes para la biodiversidad. La mitad de los corales del planeta se han perdido y esto tiene un impacto muy negativo en la cadena porque los corales albergan 1/4 de todas las especies marinas y dan soporte a una compleja cadena trófica que incluye a los humanos. Mientras que la abundancia mundial de 18 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas se ha reducido un 71% en los últimos 50 años. Hemos perdido muchas cosas de nuestra biodiversidad, de nuestras especies. El índice Planeta Vivo es una alerta temprana para actuar ahora. Acompaña otros informes, acompaña las preocupaciones que se vienen presentando desde los pueblos indígenas también y desde nuestras organizaciones que han dado han hecho este llamado de alerta, como lo hemos hablado en otros espacios de conversa de nuestro programa. Pues, por ejemplo, en el caso de COICA se ha presentado la iniciativa 80-25, salvemos el 80% de la Amazonía para el 2025. Después de casi 50 años vigilando la salud de la naturaleza, el índice de Planeta Vivo, el informe del que estamos hablando hoy en Cantos de la Selva, constituye un indicador de alerta temprana y lleva a cabo un seguimiento de la abundancia de mamíferos, reptiles, aves y anfibios en todo el mundo. El índice muestra la tasa promedio de cambio en el tamaño de las poblaciones de animales y no muestra el número de individuos perdidos o extinciones para que hagamos una claridad. Y bueno, en el caso de Colombia, la deforestación es la actividad que genera casi el 40% de las emisiones de carbono, hablando un poco de cómo la degradación de las especies de plantas, de los árboles, impactan y hacen que las especies que componen la biodiversidad vayan en decaída. Para ustedes tenemos entonces el video que presenta un poco el informe, este informe que es un indicador global de cómo la biodiversidad ha venido en caída, ha venido desgastándose. Son las 4:24 en Cantos de la Selva. Nothing is what it seems on the surface. Across countries, across environments, across our planet, our relationship with nature is broken. On average, 69%. That's how much bird, mammal, fish, reptile and amphibian populations have dropped since 1970. Imagine them gone like that. And without them, our life support system hangs in the balance. The very structure of our planet
the systems we rely on. Our food, our source of water, the oxygen we breathe. All of these things rely on intact, functioning natural systems. We need to fix our bond with nature, and quick. To do it, we've got to put our gears into reverse, but think forward. Our lives depend on it. They really do. We can now make the difference, together with indigenous peoples and local communities, with governments, with businesses, with you. Let's embrace what it is that makes our world and the nature we depend on so special and rebuild this one-of-a-kind relationship for our food, for our fresh water, for our livelihoods, for our future, for people, and for our planet. Son las 4:26 de la tarde en toda la Amazonía colombiana y ustedes sintonizan Cantos de la Selva. Hoy estamos hablando sobre el informe Planeta Vivo, un informe que presenta WWF y es un diagnóstico acerca de la pérdida de biodiversidad. Para hablar precisamente del informe, estamos en la línea con Luis Germán Naranjo. Él es el director de Conservación y Gobernanza de WWF. Así que, Germán, muy buenas tardes y bienvenido a Cantos de la Selva. Bueno, vamos a hacer nuevamente la conexión con Germán. Está en este momento viajando, ya nos va a contar hacia dónde va y seguramente tiene que ver con la presentación de este informe. Entonces, regálenos un segundo, por favor. Les pedimos mil disculpas a ustedes, nuestros oyentes. Son las 4:27 y estamos hablando de Planeta Vivo, un informe que nos da el diagnóstico sobre la pérdida de biodiversidad en el mundo, no solamente en Colombia, no solamente con respecto a la Amazonía colombiana ni a la Amazonía latinoamericana, sino en general al mundo, una observación y una medición de la pérdida de especies de mamíferos, de plantas, de aves, de reptiles. Entonces estamos en la línea ahora sí con Luis. Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Cantos de la Selva. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias por el espacio. Bueno, Luis, cuéntenos un poco acerca de este informe, de lo que hemos podido revisar. Es un informe que hace WWF cada 2 años para poder medir el estado de las poblaciones, pero cuéntenos un poco más sobre este trabajo que hacen desde allí. Claro que sí. Como acabaste de decir, el informe Planeta Vivo es una publicación que WWF en asocio con la Sociedad Zoológica de Londres hace cada 2 años y tiene como propósito principal el presentar una evaluación del estado de conservación de la biodiversidad en el planeta, utilizando distintos tipos de indicadores. Y aparte de esto, analizando las causas y los factores que determinan la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, proponiendo una serie de medidas que debiéramos tomar como sociedad global para enfrentar este problema. ¿Hace cuánto existe, hace cuánto se hace este informe? El informe está siendo publicado desde 1998. Se hace, repito, cada 2 años y eso nos permite tener un seguimiento de la forma como los seres humanos estamos alterando la biodiversidad. Es la edición que se lanzó ayer por la tarde en Europa y que presentamos hoy en el país. Es la edición del año 2022. Bien. ¿Cómo hace este informe para poder realizar la medición? ¿Cuál es la metodología y qué herramientas científicas están utilizando ustedes en este momento? La principal medida que presenta el informe es un índice que se conoce como el índice Planeta Vivo, y que es coordinado y manejado por la Sociedad Zoológica de Londres.
El índice lo que hace es evaluar un cierto número de poblaciones de animales silvestres. En este año se evaluaron, en esta edición se evaluaron cerca de 32.000 poblaciones de 5.276 especies de animales vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Y lo que se hace es comparar el tamaño de estas poblaciones a la fecha de corte, que para este informe es el año 2018, comparándolo con la línea base, que es, perdón, perdón, decía yo que, discúlpenme. Tranquilo, entendemos completamente. Entonces, decía yo que compara esta evaluación de la población a la fecha de corte, que es 2019, en relación con la línea base, que es el tamaño de las mismas poblaciones en el año 1970. Entonces, al comparar estos dos tamaños poblacionales, podemos calcular el porcentaje de cambio de esas poblaciones. Y por último, el índice promedia estos porcentajes de cambio de todas las poblaciones evaluadas, y esa es la cifra que arroja el informe. Entonces, repito, es un indicador, primero que todo. En segundo lugar, es un número, es una muestra de poblaciones. Repito, son solamente 32.000 poblaciones, que son un montón, pero de todas maneras es una muestra de la totalidad de poblaciones, de solamente un número de especies, que en este caso son algo más de 5.200. También nos hablan que el resultado general de la cifra es que ha caído la biodiversidad en un 69% desde 1970, y nos hablan un poco sobre las afectaciones, ¿no? Y hablamos de deforestación, de cambio climático, de uso excesivo del suelo. ¿Cómo hace el informe desde no sé si va también desde el indicador o de qué manera se miden los factores que están incidiendo en esta caída tan grande en cuanto a el número de población en biodiversidad? Claro que sí. Te aclaro algo más adicionalmente. El índice es medido primero a escala global, o sea que este 69%, como lo dijiste, la disminución promedio de las poblaciones evaluadas para todo el planeta, pero aparte de eso, el informe lo desglosa por las grandes regiones del mundo y pues nos da el valor del indicador región por región. Y en este caso, las cifras son todavía más preocupantes. Por ejemplo, para América Latina y el Caribe, el porcentaje medio de disminución de las poblaciones evaluadas es de 94%, comparado con 1970. Ahora, para responder tu pregunta de los factores que determinan o que inciden sobre la disminución de las poblaciones, pues hay otra serie de evaluaciones que WWF hace permanentemente. Tenemos mediciones de la huella ecológica global comparadas con la biocapacidad, es decir, con la capacidad que tiene el planeta para recuperarse cada año. Y esto nos da una medida de cómo distintas actividades humanas, distintos procesos están teniendo una huella sobre el planeta. En este sentido, se han identificado, que pues no es ninguna sorpresa, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, los principales motores de pérdida que, repito, no vienen como una sorpresa. Entonces se tiene, por ejemplo, que el principal factor de disminución de las poblaciones son los cambios en el uso de la tierra, o sea, las transformaciones de los grandes paisajes, la pérdida y fragmentación de ecosistemas es el principal factor de disminución de poblaciones animales. En segundo lugar, tenemos la sobreexplotación, cosas como la sobrepesca o la extracción de recursos forestales. Es la segunda gran amenaza.
Y aparte de eso tenemos otros factores como la dependencia de los recursos fósiles, de los hidrocarburos, del carbón, etcétera, la contaminación y las especies invasoras. Estas medidas de huella ecológica y de los factores que inciden sobre ella, repito, son hechas en paralelo con la medición del índice Planeta Vivo, y aparte de eso, pues se tiene evidencia directa de algunas de esas especies, de esas poblaciones evaluadas, en donde utilizando información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también podemos saber cuáles son los principales factores para especies en particular. Bien, Germán, un poco la idea del informe es explicar, además de presentar las incidencias, es por qué importa que se esté degradando en este momento la biodiversidad. Si usted pudiera hablarnos un poco sobre la respuesta a esta pregunta que da el informe, cómo nos veremos afectados en el futuro por la pérdida de animales, por la pérdida de los mamíferos, de los peces, de las aves. Claro que sí, esa es una excelente pregunta y me alegra mucho que la hagas porque es algo en lo que normalmente la sociedad en general no piensa. Muchas veces se piensa que cuando los ambientalistas nos preocupamos por la disminución de poblaciones, por la pérdida de especies, es una cuestión puramente sentimental, digamos, porque nos da mucha tristeza que se pierdan, y por supuesto que nos da tristeza y es algo que nos debe preocupar. Pero el hecho es que, y el informe lo dice muy claramente, es algo que nos debería preocupar a todos por nuestra propia supervivencia. Se nos olvida que cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con el resto. Los seres humanos somos parte de la naturaleza y, por ejemplo, los alimentos que comemos, el agua que tomamos, el aire que respiramos, solamente son posibles gracias a la presencia de otros seres vivos, a la biodiversidad funcionando en los ecosistemas, y si perdemos especies, estamos alterando la forma como funcionan los ecosistemas y nos vamos a dejar de percibir los enormes beneficios que los ecosistemas nos brindan. Es una cuestión de supervivencia y lo que estamos viendo es que si tenemos unas tasas de pérdida tan aceleradas, estamos arriesgando un verdadero colapso de la biodiversidad y los primeros en vernos afectados seríamos nosotros en nuestro bienestar e incluso en nuestras posibilidades de supervivencia futura. Hablemos un poco sobre la diferencia entre hablar de pérdida y hablar de disminución, que también es una de las referencias que hace el informe, en este caso pues sobre la biodiversidad. ¿Por qué sería importante hacer esta distinción? Es muy importante hacer la distinción por varias razones. Primero, porque es una forma de entender aún más el índice Planeta Vivo. Cuando hablamos de disminución, es que estamos hablando, hay que recordar que el índice Planeta Vivo mide los cambios en el tamaño de una muestra de poblaciones de un cierto número de especies alrededor del mundo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que en promedio han disminuido 69% las poblaciones de vertebrados evaluadas, no estamos diciendo que están disminuyendo o que se están perdiendo 69% de los vertebrados del mundo. Es decir, porque en primer lugar no son todas las especies las evaluadas y ni siquiera son todas las poblaciones de las especies que están siendo evaluadas. Entonces, en primer lugar es porque establecer esa distinción. Estamos hablando de los cambios de algunas poblaciones específicas que son un indicador muy valioso. En segundo lugar, porque cuando hablamos de pérdida, y el informe también se refiere en otros apartes a la pérdida, por ejemplo, tiene una sección en la que nos habla del riesgo de extinción de distintos grupos de organismos. Allí sí estamos hablando de pérdida, estamos hablando del riesgo de que se pierdan especies enteras. Y el informe en ese sentido no nos da un detalle tan fino, pero sí nos muestra las tendencias con base en las bases de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de cómo ciertos grupos de organismos, por ejemplo, voy a mencionar dos casos muy particulares, los corales
de aguas tropicales o las cícadas, estas plantas primitivas que, entre otras cosas, tenemos en Colombia, cómo están cambiando y cuál es su riesgo de extinción. Y tenemos que los corales en estos momentos son los que muestran un incremento en la probabilidad de extinción. Ya han desaparecido más o menos el 50% de los arrecifes de coral tropicales en el mundo, y para las cícadas continúan en un declive bastante grande y son en general el grupo de seres vivos que está más gravemente amenazado y no han mostrado signos de recuperación. Entonces allí sí estamos hablando de el riesgo de desaparición, que es distinto a el porcentaje de disminución de poblaciones particulares, que es lo que mide el índice Planeta Vivo. Hay un apartado que le dedica tiempo precisamente a los corales e intenta explicar cuál es esa articulación, ese relacionamiento entre los corales y el ser humano. ¿Usted podría explicarnos un poco por qué va a ser y por qué es altamente peligroso que se extingan estos ecosistemas, tanto para los animales, las especies marinas y nosotros como seres humanos? Claro que sí, los arrecifes de coral, bueno, en primer lugar, para que los oyentes lo recuerden, los corales, a pesar de que nos parecen, es una formación, casi que nos parece una formación rocosa, los corales son colonias de seres vivos, son animales, y tanto como especies como poblaciones están disminuyendo aceleradamente, y entre las causas de disminución de los corales y la desaparición de algunos arrecifes tenemos un factor relacionado con el cambio climático, que es la acidificación de los océanos. Los corales tienen un esqueleto externo, que es lo que hace que parezcan formaciones rocosas, un esqueleto externo de carbonato de calcio, y el carbonato de calcio se disuelve con ácidos. Entonces, a medida que se acidifica el agua de los océanos, el carbonato de calcio se disuelve o sencillamente no se puede fijar a la misma tasa normal. ¿Por qué es esto preocupante? Es preocupante pues no solamente porque los corales amenazan con desaparecer, sino porque los arrecifes de coral son algunos de los refugios más importantes para muchos animales marinos. En los arrecifes de coral viven gran cantidad de crustáceos, de moluscos, de otros invertebrados, de muchísimos peces, y son la salacuna, por así decirlo, de muchas especies de peces y moluscos y crustáceos que son utilizados por los seres humanos para la alimentación. Entonces estamos hablando no solamente de la amenaza para estos animales como animales, sino también que estamos afectando un recurso muy importante para las comunidades costeras que utilizan estos recursos pesqueros. Este informe es a nivel global y usted nos decía, está dividido por regiones, y pues también se hizo una medición sobre la Amazonía, hablando de América Latina. ¿Qué hallazgos encontraron ustedes en el informe a partir de la pérdida, del desgaste que se está viviendo en este momento en la Amazonía colombiana, pero también en la cuenca amazónica? Bueno, hay que aclarar una cosa, aunque hay dentro de las especies que fueron evaluadas para el cálculo del índice Planeta Vivo, con toda seguridad hay especies amazónicas, y pues no se las podría listar, porque para ello habría que revisar la base de datos de la Sociedad Zoológica, que entre otras cosas está abierta al público. Lo que sí dice el informe, el texto de la publicación que se lanzó ayer, son varios comentarios acerca del estado de la Amazonia y de su importancia, no solamente a escala local, sino regional y global, y de lo que significaría la pérdida de la Amazonia, o que la Amazonía llegara
a lo que se conoce como el punto de inflexión en su funcionamiento. Sabemos, gracias al informe que recoge información acerca del estado de la Amazonia, sabemos que hay una afectación supremamente grande, alrededor de cerca del 30% del área original del bioma. Presenta alteraciones supremamente graves, degradación, pérdida, fragmentación, y nos estamos acercando rápidamente a lo que se conoce como el punto de inflexión de la Amazonia, que sería una especie de punto de no retorno. Lo que pasaría con este punto de no retorno básicamente es a que la Amazonía como bioma perdería muchas de sus funciones y dejaría de ser el regulador del clima regional, que tiene una importancia global. O sea, la Amazonia no solamente es importante en ella misma y ni para Sudamérica, sino para el mundo entero, porque es uno de los grandes motores del clima global. Entonces, la pérdida de las coberturas de selva del Amazonas debería preocuparle a toda la humanidad, porque lo que está en juego es uno de los principales motores de funcionamiento del clima. Y aquí es importante mencionar otra cosa importante que dice el informe, y es que enfatiza algo que para mucha gente no es muy evidente. Estamos acostumbrados a separar distintos elementos de una totalidad de cosas, y no estamos acostumbrados a ver que hay una relación muy estrecha entre la crisis del cambio climático y la crisis de pérdida de biodiversidad. Y para usar una expresión del informe, realmente son dos caras de una misma moneda. El cambio climático afecta negativamente a muchas poblaciones de seres vivos, pero aparte de eso, dado que el funcionamiento del clima tiene mucho que ver con la forma como funcionan los ecosistemas, el funcionamiento del clima también depende de la biodiversidad. Entonces, si la Amazonia es una de las regiones más importantes para el funcionamiento del clima, lo es precisamente porque hoy en día es la selva más grande del mundo, la selva más grande que le queda al planeta, y por eso continúa funcionando como ese regulador de clima. Si perdemos biodiversidad en el Amazonas, si perdemos cobertura de selva, estaríamos afectando ese sistema de importancia global. El informe también presenta recomendaciones, casos en donde pues se ha podido trabajar en mitigar esa pérdida, esa disminución de la biodiversidad, y nos habla de posibles soluciones, ¿no? De ir hacia el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. ¿Usted podría hablarnos un poco sobre esas recomendaciones que nacen desde el informe? Claro que sí. Hay un primer punto que es importante mencionar, y ahora que estábamos hablando de la Amazonia, el informe en esta edición tiene un buen número de estudios de caso, voces locales alrededor del mundo, comentando distintos aspectos del informe, e incluye, entre otras cosas, voces de pueblos originarios en distintas partes del mundo. Entre ellos tiene un estudio de caso de pueblos amazónicos. Y esto es muy importante porque lo que está haciéndose aquí es el reconocer visiones de la naturaleza que normalmente han sido ignoradas por la sociedad, llamémoslo moderna. La sociedad occidental las ha ignorado por no considerarlas científicas, y desconociendo que la sabiduría ancestral y los sistemas de conocimiento indígena son otra forma de aproximación al conocimiento, y son perfectamente equivalentes a la ciencia, solo que son diferentes. Entonces, estos estudios de caso y este reconocimiento son supremamente importantes porque son un primer paso hacia la participación en la toma de decisiones respecto al futuro de la biodiversidad en el planeta. Teniendo eso en cuenta, el informe plantea varios, no digamos medidas, pero sino más bien varias rutas de aproximación al gran reto de conservación. Presenta, por ejemplo,
urge a los gobiernos del mundo a tomar un papel mucho más activo y mucho más decidido y más ambicioso en la próxima cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas que tendrá lugar a finales de este año. Y también para la próxima cumbre de cambio climático que se celebrará en Egipto también dentro de poco. Entonces la primera acción es, teniendo en cuenta todas estas voces, teniendo en cuenta todas estas distintas miradas, el que a la hora de decidir las nuevas metas de biodiversidad y las nuevas metas para enfrentar al cambio climático, los gobiernos fijen metas de la ambición suficiente para la dimensión de la crisis ambiental global. Y no solamente esto, sino que destinen los recursos y los mecanismos para que las metas realmente se cumplan y no suceda como con las metas que se fijaron para el periodo anterior que terminó en el año 2020, de las cuales se cumplieron muy pocas. Entonces esa es una primera acción, pero aparte de eso el informe presenta otras formas de aproximarnos al problema, y esas formas van desde una manera distinta de ver la economía global, una diversificación de los sistemas de producción, un llamado a los sectores productivos a que piensen en una diversificación de sus sistemas, en una reducción de sus externalidades, en la necesidad de no solamente de conservar, sino también de restaurar lo que se ha dañado. Y un tercer nivel que nos compete a todos los ciudadanos alrededor del mundo, y es, por una parte, informarnos, por otra parte, a comprometernos, porque todos formamos parte tanto del problema como de la búsqueda de soluciones, y hay muchas cosas que cada uno puede hacer desde su cotidianidad. Y para eso plantea el informe una línea muy interesante, que es el actuar alrededor de los sistemas alimentarios. Una de las principales causas, como me decía yo hace un rato, de pérdida de biodiversidad es la transformación en el uso de la tierra para la producción de alimentos. Y por lo tanto tenemos que pensar primero que la producción debe ser menos agresiva y debe tener en cuenta el funcionamiento de los ecosistemas. Segundo, que debemos ser más eficientes y desperdiciar menos. Y tercero, que a la hora de consumir tenemos que pensar también en la forma como consumimos los alimentos, la forma como los desperdiciamos, y ser mucho más conscientes a la hora del consumo. Son medidas a diferentes escalas, no hay nada nuevo que no se hubiera dicho antes, pero sí es importante insistir y machacar una y otra vez que la crisis ambiental global no solamente es global en sus problemas, debe ser global en sus respuestas, y por lo tanto todos tenemos un papel que jugar en este proceso. Bueno, Germán, agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya explicado a nosotros y también a los paisanos y paisanas que se conectan desde los 6 departamentos de la Amazonía a propósito de este informe que se llama Planeta Vivo, y esperamos entonces poder contar con su compañía en otros escenarios de Cantos de la Selva, en un tema tan importante que nos convoca a todos, que es poder salvar lo que nos queda en este momento. Usted decía varias cosas interesantes. También hemos hablado aquí en la emisora sobre la relación que tiene el cambio climático con la pérdida de biodiversidad, que van de la mano, que uno es la problemática y el otro es la consecuencia de la problemática, y termina convirtiéndose en problemática además. Y también lo que usted nos contaba acerca de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Creo que hoy en la presentación del informe aquí en Bogotá, Julio César López Jamioy, que es el coordinador de OPIAC, mencionaba la importancia también de entender el cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad, no solamente como los recursos naturales, sino como la capacidad del ser humano de cuidar a través de estos sistemas de conocimiento de los pueblos originarios. Le invitaría a que por último le envíe un saludo a todas las personas que se conectan desde nuestra región, desde nuestra hermosa región amazónica, y los micrófonos están abiertos para el mensaje que usted quiera dejarnos en esta tarde. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero reiterar
el agradecimiento no solamente a nombre propio, sino a nombre de la organización que represento, WWF Colombia, por la posibilidad de estar con ustedes en este espacio y compartir con ustedes este informe que es importante para todos. En segundo lugar, quiero agradecer una vez más las palabras de Julio César hoy en la presentación del informe en Bogotá. Fueron no solamente muy inspiradoras, sino que refrendan la necesidad de tener a la hora de las decisiones, de identificar metas de conservación, de tener presentes las voces que desde la tradición y el conocimiento ancestral nos pueden orientar y ayudar a buscar soluciones para los problemas. Y por último, pues quiero enviar un saludo fraterno a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Me emociona mucho poder dirigirme a ustedes desde estos micrófonos y pues espero que entre todos podamos construir un futuro mejor para nuestro planeta, aprovechándonos de la inmensa sabiduría y conocimiento que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Germán. Claro que así será. Para eso son estos espacios, para que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a esos rincones en donde todavía hace falta charlar, dialogar y articularnos para caminar en una sola dirección, y pues también hacer presión hacia que la voluntad política de los estados alrededor del mundo estén del lado del cuidado de nuestra casa común. Sí. Le agradecemos mucho, le deseamos un feliz viaje y nos veremos y nos escucharemos muy pronto. Por supuesto que sí, muchas gracias y un abrazo cordial para todos. Son las 4:57 en toda la Amazonía colombiana y vamos a ir a una pausa musical, pero no se despeguen porque ya venimos con nuestra segunda hora de programa en Cantos de la Selva. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Oye tú, escúchame, soy el Amazonas, estoy agonizando. Y hoy necesito de ti. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Son las 5:03 de la tarde, acompañando a ustedes aquí en su programa Cantos de la Selva. Para que nos sigan también por nuestras redes, acabamos de hablar del planeta vivo. Lisa conversando pues con los duros como siempre, porque Lisa es una tesa para estos temas. Algo que hace el llamado a todos, a toda la humanidad, es despertarnos, como siempre lo he dicho, hacer el llamado a la gente, a la humanidad, porque
aunque no nos demos de cuenta, estamos destrozando nuestro propio planeta, nuestra gran maloca, esto que llama el óvulo, el planeta Tierra. Por encima se ve que está sangrando, pero por dentro ya está destrozado. Es como estar metido en el vicio, no menos pensado nos caeremos, estaremos metidos con las dos patas por dentro y sin poder salir. Este es el llamado. Acabamos de hablar a ustedes aquí desde la palabra de Lisa y el señor que acaban de entrevistar, de que se está acabando. También dice que estamos al punto de llegar a un punto hasta ese extremo de que no hay un retorno. Entonces es complicado saber esto. Siempre nosotros en cada espacio de Cantos de la Selva hablamos de ustedes, de que hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el mundo, hay que cuidar nuestra Amazonía. Llegará a un punto en que no podremos hacer nada, aparte de lo que ya hicimos, ya destruimos. Entonces, continuamos, Lisa, aquí en Cantos de la Selva, en la emisora de la Amazonía colombiana que se llama Onda Sopiac. Sí, Rafa, pero ¿sabe qué? El director Germán Naranjo nos hablaba sobre los indicadores y todo lo que utilizan desde Londres y ellos como organización WWF para medir esos cambios, pero yo creo que la gente del territorio es la que la observadora, ¿no? La que está cotidianamente allí y quienes nos pueden hablar además de cómo han venido evidenciando esos cambios. Por ejemplo, Rafa, usted, ¿cómo recuerda la Amazonía cuando era chiquito y cómo la dejó cuando tuvo que venirse aquí a vivir en contexto de ciudad? Bueno, primero que todo, en un principio, desde la historia de nosotros, siempre ha estado sumergido en una historia que muchas veces nosotros seguimos creyendo que está bien, que hasta el momento era todo con naturaleza, todo con mucha selva, pero de alguna otra forma se han venido picándole, quitándole poquito a poquito, porque se ha adentrado mucho el tema occidental. La selva ya ha sido también destruida por la transformación de los árboles en madera, para sacarlo de tabla, de listones, de una cosa y que otra. Entonces empiezan a talar poco a poco, empieza a desgastarse, digámoslo así, la naturaleza por el uso también de los suelos, por la tala de los árboles, por la contaminación de los ríos. No se hablaba tanto de estos temas hasta ese entonces, porque igual uno no entendía, uno creía que la naturaleza era todo. Uno creía que solamente vivía porque uno era indígena y tenía que interactuarse. Y no alcanzaba uno a comprender y a visibilizar toda esa gran problemática detrás de una gran sociedad que es el occidente, el blanco, la industria, la transformación hacia la tecnología. Entonces las necesidades de los pueblos y los territorios amazónicos hace también que empecemos nosotros mismos a destruir la tierra. Pero creo que hemos llegado hasta ese punto de que entendemos un poco y decimos, bueno, ven, hay que tener cuidado. No se sabía desde el 97 para acá hasta el 2010 ya se estaba, del 2010, 2007 aproximadamente se empezó a hablar, por ejemplo, del tema del carbono, de los cambios climáticos en nuestros territorios. No se escuchaba tanto el enfrentamiento de los pueblos indígenas por defender los territorios, porque de pronto creíamos que todo estaba bien. Pero aunque no fuera dentro de la Amazonía colombiana, fuera de los límites de la Amazonía, el petróleo, el gas natural, el oro, el carbón, pues extraídos de la propia tierra. Entonces esto ha hecho que pues uno ya lo vea de otra forma, pero incluso propio municipio de Mitú no estaba transformado a las alturas como están ahorita, ¿no? Yo llevo 6 años fuera del territorio
y no se veía esa transformación. Entonces en las comunidades también ya empieza a haber consumismo frente a la tecnología y todo. Y nosotros justamente pues con estos medios apropiados pues ya vemos la transformación de la visión de nosotros como pueblos indígenas. Y desde ahí pues hemos entendido un poco más, un poco mejor, y hemos empezado a defender de que hay que tener el respeto hacia la naturaleza, porque la naturaleza, como siempre lo he dicho, es el entorno del ser humano, el interactuar, el mundo. Es como los profesionales, esos grandes terratenientes, pues mezquinar lo suyo. Y aquellos que estén acostumbrados a la ciudad, pues acostumbrados a vivir ahí, de su trabajo, de su quehacer diario. Entonces, esa es una transformación de una Amazonía hacia una destrucción sin darnos de cuenta, buscando suplir unas necesidades que muchas veces esas necesidades son innecesarias, ¿no? Entonces, pues ahí le hacemos el llamado nuevamente, dándole el mensaje para que reflexionemos nuevamente frente a lo que ya nos acaba de decir el director, pues, de este programa. Sí, Rafita, y es que hablamos también algunas veces aquí de cómo son las necesidades del mundo occidental lo que ha ido permeando, no sé, cosas tan básicas como en una comunidad ahora es necesario que se recojan las basuras porque tienen basura real como el plástico, el aluminio, bueno, Ujú. sí, como todo el mismo papel, el uso excesivo del papel que antes no estaba porque no estaba dentro de la cultura, pero que Exacto. pues y permeó allá completamente y las mismas comunidades sin darse cuenta pues terminaron rodeadas y impactadas en su vida, en sus modos, usos y costumbres. Además, una cosa que a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, Ujú. de cuando voy a territorio, es que, por ejemplo, una vez en una de las comunidades en las que estuvimos, Ujú. como la idea era que llegaran varios de las autoridades allí, Ujú. eh, para resolver el tema de las comidas, se contrató a un restaurante y el restaurante nos llevó la comida en icopor. Imagínense. Claro, cuando nosotros nos dimos cuenta, pues quedamos como, este es un mensaje totalmente erróneo, ¿cómo vamos a dejar que en este espacio haya icopor? No tiene ningún sentido, no está bien. Y ahí reformulamos un poco y colocamos ciertos límites que a veces parecen ser obvios, pero que uno en realidad no los tiene tan en cuenta. Hablando de cuando se va a ir a la comunidad como técnico no indígena, ¿no? Que uno Ujú. no Sí, tiene en claro. cuenta esas cosas, termina impactando y llevando el problema en lugar de pues de ir con la acción con daño más reducida posible que uno puede hacer cuando va a intentar Ujú. colaborar a las comunidades. Exacto, el tema, por eso le digo, uno de pronto pensaba que era normal, ¿no? Pensaba que era normal hasta el punto en que uno desde el territorio no se da cuenta de que está todo mal. ¿Cómo vamos a pedir? Pues llevar bolsadas de plástico, bolsadas de icopor, sabiendo que estamos diciendo que está, o sea, ¿cómo le digo? Estamos defendiendo el territorio, primero que todo, defendiendo a que se respete la Amazonía, a que no contaminemos, pues cómprense platos, ¿no? Que, que son lo que utilizamos, o hacerlo en barro, o servirlo pues en hojas de plátano, de platanillo, qué sé yo, pero que sea más natural. Claro Cuando que la estamos en comunidad un, lleve el menaje. exactamente, o cuando estamos en un encuentro como eso, pues se utiliza mucho lo que es la hoja de plátano, en el campo también se utiliza. Pues como es como nuestro plato de icopor, porque como son muchas personas, pues cuánta cantidad de plástico no se van a llevar. Y aparte de eso, me imagino yo empacados en bolsas plásticas que no se van a volver a repetir. Entonces, pues difícilmente entenderemos en algún momento que nosotros mismos estábamos haciendo pues la
la maldad a nuestra propia maloca, ¿no? Sí, Rafa. Y bueno, con respecto a este tema sobre la pérdida de biodiversidad, cómo han venido disminuyendo las poblaciones y las especies, esta mañana participó en la presentación del informe nuestro coordinador general, que es Julio César López Jamioy, y él hizo una intervención muy acertada porque nos hemos dado cuenta que por ejemplo, en casos como el gobierno de Gustavo Petro, cuando se habla de la Amazonía, solamente se tienen en cuenta los árboles, los animales, pero no se habla de quienes hacen posible que este ecosistema hoy sobreviva, se mantenga, y quienes lo formaron, porque también se ha hablado, y Germán lo resaltaba, son los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas los que hacen que la biodiversidad haya tenido ese desarrollo, y también se ha demostrado cómo el uso, manejo y aprovechamiento que tienen los pueblos en la Amazonía formaron la gran selva que hoy tenemos. Entonces vamos a escuchar a Julio en esta reflexión que compartió desde la presentación del informe de biodiversidad que nos trae WWF Planeta Vivo. Tenido que crear para entendernos y coordinar con la institución pública actual. Es necesario que se sienten con nosotros a planear, a coordinar, porque ha estado bien que piensen en las mariposas, que piensen en el agua, que piensen en los ríos, pero hay que entender que la Amazonía, para el caso colombiano, se ha mantenido así, porque hay culturas ancestrales milenarias que por los sistemas de conocimiento nuestros, sistemas de vida, sistemas espirituales, sistemas de relacionamiento social, sistemas de respeto entre el hombre, naturaleza, hacen que los bosques, en este caso, se sigan manteniendo en pie. El principal motor de deforestación de la Amazonía, en el caso nuestro, la colombiana, tiene que ver con introducir un sistema de pensamiento diferente al que milenariamente hemos tenido los pueblos indígenas. Ese es el principal motor de deforestación. La ganadería, las petroleras, la minería, los monocultivos, todo esto son elementos secundarios, ¿cierto? Que este sistema de pensamiento de afuera, cristiano, católico, otros sistemas de conocimiento, que dicen que el hombre es dueño de la naturaleza, que va en contra del sistema de conocimiento nuestro, que dice que el hombre es uno más de la naturaleza, ¿cierto? Son los que están fallando. Y aquí nosotros, los pueblos indígenas, tenemos mucho que aportar, pero es necesario que se sienten a conversar con nosotros, a dialogar, a construir. Tenemos varias propuestas. Hay que generar los escenarios de diálogo, de conversa, de construcción, para mirar cómo los pueblos indígenas históricamente hemos encontrado ese equilibrio. Escuchaban ustedes al coordinador general de OPIAC, Julio César López Jamioy, quien hablaba en el encuentro Vivo 2022. Él envía un mensaje al gobierno nacional y a las organizaciones para que se entienda que se debe dialogar e incluir en las decisiones fundamentales de la conservación de la Amazonía a los pueblos, y también mencionaba cómo la creencia de que el ser humano es el dueño supremo de todo ha causado en gran medida este tema de deforestación, de contaminación, de devastar el medio ambiente, porque las comunidades y pueblos indígenas siempre han hablado desde su ley de origen de todos existimos aquí en un mismo nivel, todos merecemos aquí el mismo respeto y cuidado, y usamos, manejamos y aprovechamos la tierra no para destruirla, sino para poder lograr vivir en comunidad. Son las 4:18 de la tarde y vamos a ir a una pausa musical, pero las 5, perdón. Dios mío, son las 5:18 de la tarde.
en toda la Amazonía colombiana y vamos a ir a una pausa musical. No se vayan porque vamos a conectarnos con Gilbert Cruz desde Mitú Vaupés, quien nos trae una entrevista, bueno, varias entrevistas del encuentro de Saberes y Sabores que se realizó en la jornada de la mañana allí en el municipio de Mitú Vaupés. Este es un homenaje para mi querida Leticia. ¡Amazonas! Escuchamos ahí la buena canción de Romero Amía, se llama Leticia Paraíso de Colombia. Siempre hemos tenido canciones de estos artistas leticianos que son muy buenos para hacer y sacar esa poesía y convertirlo en canción, que es una esencia maravillosa que tienen nuestros pueblos, estos paisanos de uno. Prácticamente son poetas por naturaleza, simplemente que muchos no nos inspiramos, ¿no? Pues yo cuando me inspiro también muy bueno. ¿Cómo lo ve? Ya tenemos una nueva versión de Romero Amía. Qué bueno, me encanta porque todas las canciones que hace son estrictamente de Amazonas. Todo está enfocado en la protección, en resaltar la belleza, en resaltar también la lucha, o en aprovechar, no sé, como la canción del Capinurí, que me parece tan divertida. Esa me encanta, ese tema me encanta. Es un gran artista, nos acompañó en los primeros programas que hicimos de Cantos de la Selva aquí en Onda Sopiac. Con nosotros. Y un hombre súper carismático además, pues alegre, se le sencillo. nota. Sí, sencillo. Que es lo más importante. Hay que volverlo a escuchar por aquí en vivo y en directo. Bueno, Rafa, yo le cuento que Gilbert nos envía desde el Vaupés sus entrevistas. Él está hablando con los paisanos y paisanas de allá del territorio y esta mañana participó del 7º encuentro de Saberes y Sabores, una conmemoración al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas que habitan el majestuoso Vaupés, un evento que fue organizado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el SINCHI, y él estuvo hablando con Luis Fernando Jaramillo, que es el coordinador de SINCHI en Mitú Vaupés. También habló con la señora Cristina Ortiz de la comunidad Seima Cachivera y ella es del pueblo cubeo. Y pues por aquí también habló con María Cecilia Suárez de la comunidad La Libertad del pueblo de Sano. Entonces vamos a escuchar el reporte que nos envía Gilbert Cruz a las 5:24 de la tarde. Ustedes escuchan Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva. Y continuamos para saludando hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Continuamos aquí en Cantos de la selva. saludarlos Lisa hoy, Trujillo, paisanos y paisanas de los llanos desde orientales Mitú de Vaupés. Colombia Nos encontramos Onda en el Sopiac. 7º encuentro de Saberes y Sabores, una conmemoración al conocimiento tradicional de los indígenas que habitan el majestuoso Vaupés, evento que está organizado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Justo ahora nos encontramos con el coordinador de la sede SINCHI en Mitú Vaupés, él es Luis Fernando Jaramillo, que nos va a contar un poco más sobre este encuentro y su objetivo. Bienvenidos, hermano, a esta gran feria que hemos llamado Encuentro de Saberes y Sabores. Es una feria que promovemos desde el Instituto SINCHI y donde involucramos las instituciones y algunas organizaciones indígenas para que mostremos la culinaria local, la importancia de la culinaria tradicional dentro del ámbito del Vaupés y de nuestra Amazonía colombiana. Darle ese valor significado que tiene la chagra, los productos que se siembran en la chagra, todo lo que cosechamos en la chagra, lo que cosechan en el río,
en el bosque, en las sabanas, y que ha sido parte de la nutrición y de la alimentación de los grupos étnicos, no solo del Baupés, sino de la Amazonía de tiempos milenarios. Cuéntenos, Luis Fernando, ¿cómo nació esta iniciativa de resaltar los productos de la región? Nace desde una investigación que hacemos desde el Instituto Sinchi, que está enfocado en fortalecer la autonomía alimentaria, de fortalecer la chagra y la diversidad vegetal de esta, de conocer cómo esa diversidad también que se encuentra en el bosque, frutos, insectos, fauna silvestre, que también hace parte de la nutrición y que se ha ido agotando, se ha ido perdiendo. Entonces esta es una manera de mostrarla, de recuperar ese conocimiento, porque aquí muchas personas encuentran platos que muchas veces no han probado porque en su chagra no tienen la semilla o porque en su bosque ya no tienen los frutos para preparar ciertos platos. Entonces ese es el significado de esta feria. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de la población cuando se acerca a estos pequeños eventos que se organizan? Siempre ha sido muy aceptado. La gente, muchos se enorgullecen de la culinaria y otros se sorprenden de la culinaria, porque como ves, Mitú es una ciudad que es el 80% indígena, pero también habitamos muchos no indígenas. Y llegar y encontrarnos con estos platos, con esa diversidad culinaria tan rica, con tanta historia, con tanta tradición, pues realmente le hace a uno aceptar mayor el territorio, darle más valor al territorio y dar más valor a las personas que habitan en él. Pudimos observar en este encuentro que hay muchos productos que pues es una característica de los pueblos indígenas de esta zona, que no utilizan químicos ni fertilizantes, ¿no? ¿Usted cómo ve ese potencial que tienen los indígenas en esta zona para la soberanía alimentaria de esta región, inclusive del país? Es que yo creo que es la comida más sana que puede existir. O sea, aquí vamos a probar productos sanos, que como tú lo dices no tienen pesticidas, insecticidas, ningún insumo químico. El mayor insumo es la tradición, la cultura, la forma de hacer el payé con su conocimiento y protección, las curaciones. Esa es la historia que está aquí. Y eso es el valor agregado que tiene nuestra culinaria y que es lo que hay que resaltar, no solo a nivel nacional, sino en el mundo. Porque aquí vamos a probar alrededor de 30 platos de la comida solo del Baupés. ¿Qué tal que hablemos de la comida de la Amazonía? Sí. Bueno, Luis Fernando, cuéntenos también un poco sobre la dinámica de este pequeño evento que ustedes están realizando aquí a la orilla del majestuoso río Baupés en el malecón de Mitú. Exacto. Este es un malecón que tiene, digamos, un simbolismo porque es una gran anaconda, simulando un poco cómo llegaron los grupos étnicos al departamento del Baupés, cómo se distribuyeron. También está construido al lado, como lo dices, del majestuoso río Baupés, sitio bello, con mucha historia también, que también aporta comida, que también aporta transporte, que brinda seguridad alimentaria. Entonces, hemos escogido este sitio porque se nos presta para que las instituciones y las organizaciones que nos acompañan, como Amidli, como Baribo, puedan mostrar su quehacer en temas de soberanía alimentaria y de autonomía alimentaria. Compartirlo con los visitantes, con las personas que llegan a conocer y a compartir también su conocimiento con otro conocimiento del territorio. Vemos que los asistentes están divididos, ¿no? Porque pues hay muchos turistas, hay paisanos también, hay gente de diferentes partes de Colombia, ¿no? En este momento, ¿cuántas comunidades ahorita están asistiendo a este evento? Pues tenemos, digamos, de La Libertad, tenemos de La Carretera, de Sedimacachivera, tenemos de Macaquiño, tenemos de algunas comunidades que llegan espontáneamente a conocer lo que estamos ofreciendo aquí en el Baupés, pero etnias como macunas, tuyucas, carapanas, desanos, guananos, todos involucrados en la feria culinaria. Sí, entonces, digamos, ¿por qué por grupos? Porque así logramos de que pequeños grupos puedan llegar a esos stands, de pronto escuchar mejor, compartir mejor el conocimiento y al final poder llegar a la degustación, que es como el atractivo principal. Sí. Profe, bueno, y cuéntenos también cuáles son esas apuestas que ustedes tienen para inculcarle aquí a los paisanos también, que son los que cultivan la chagra. ¿Cuál es ese pensamiento que ustedes quieren meterle a nuestros paisanos para que ellos sigan con sus prácticas, para que se sigan fortaleciendo? Cuéntenos un poco sobre eso. Pues principalmente que se recupere la diversidad vegetal de la chagra, ligado a la diversidad cultural, al conocimiento tradicional que está con ella, ¿sí? Y también estamos pues mirando sobre todo en las comunidades aledañas a Mitú,
que también miren que la chagra, si se maneja con unas condiciones adecuadas, como siempre lo han hecho, se pueden generar excedentes, porque son productos limpios, sanos, que no tienen ninguna carga de químicos ni nada, y que se puede convertir en un sistema productivo que aporte a la economía familiar, como lo están haciendo actualmente. Entonces también fortalecer un poco ese sistema productivo como una alternativa económica para que también se puedan conseguir otros elementos que hacen parte de la canasta familiar. Muy bien, profe. Bueno, antes y para finalizar este pequeño saludo, quiero que le envíe ese mensaje a todos los paisanos y paisanas que nos escuchan a esta hora en nuestra emisora Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Primero agradecerte por tu presencia aquí en la feria culinaria y nada, para todo el mundo y toda la gente que escucha este magnífico programa es que no perdamos la chagra. No olvidemos que la chagra es la que ha garantizado la pervivencia de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana por más de 10.000 años. Entonces cada día fortalecerla, enaltecerla y darle el valor y el significado que es. Continuamos aquí en la Feria de Saberes y Sabores, un evento organizado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Aquí podemos observar diferentes muestras gastronómicas, diferentes ejercicios tradicionales, y justo ahora me encuentro con Cristina Ortiz. Ella es una paisana cubea de Seima Cachivera que está exprimiendo la yuca en este preciso momento. ¿Qué estás haciendo ahorita, Cristina? Yo ahorita estoy secando masa para hacer farina. Masa para hacer farina. Para hacer farina. Este es un paso un paso del proceso para hacer sí, farina, eso es ¿cierto? para Ya después de que lo secas, ¿qué sigue? Después de secar yo dejo el balay, el cernidor, y luego pasa en el tiesto. En el tiesto. Ahí ya sale farina. Ajá, así es la farina. Bueno, cuéntame también, ¿qué piensas tú de la importancia de estos eventos que organizan esos institutos, por ejemplo? A mí esto lo que está organizando, me parece muy bien. Llevo trabajando 3 años también con ellos, y por eso yo ya casi hoy me tocó esto. A veces me tocó otras cosas, pero hoy me tocó esto. Sí. Bueno, podemos también observar de que hay muchos productos que muchas veces las personas no tienen en sus chagras, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de ese trueque que puede haber, donde usted puede llegar a acercarse y decir, mire, yo no tengo este ají, no tengo este lulo, y usted intercambia semillas con ella? ¿Qué piensa usted de esos encuentros? No, pero eso toca uno hablar con la señora que tiene ella, lo que uno no tiene toca intercambiar, eso. Y hay muchas cosas para uno sembrar en la chagra. Uno va mirando, y yo no tengo estas cosas, me falta esto, me toca conseguir esto, todo. Todo, si no tenemos eso, no es chagra. Eso, frutas, eso todo, lo que es sembrado es para la familia o para venta, todo. Sí, muchas veces no son para la venta, sino son para la casa, para el consumo, para ustedes tener siempre a la mano buenos productos. Eso. Bueno, ¿y usted cuántas chagras tiene ahorita en Seima Cachivera? Ahorita tengo 2. ¿2? Bueno, ¿y qué productos tiene ahorita en esta chagra? Ahorita tengo plátanos, ají, pupuña y otras cositas más. Bueno, Cristina, felicitarla mucho por su labor como mujer chagrera, porque usted sigue preservando las semillas, siguen siendo esos pilares para que las familias sigan caminando bien en este mundo. Quisiera, Cristina, para finalizar esa pequeña entrevista, que le envíe un saludo a todos los paisanos y paisanas que nos escuchan en diferentes partes de Colombia. Buenos días, vecinos, paisanos, todos. Aquí yo soy del Baupés, aquí estoy en mi trabajo de todos los días. Eso no hace falta, eso es para todos los días. Si no hacemos eso, nosotros los paisanos no tenemos. Toca trabajar para las familias, para uno mismos, para ventas, todo eso vamos a trabajar entre todas. Sí, me gustaría la familia, todo.
mucha salud, vamos a seguir en el trabajo de nosotros. Muchas gracias. Y que visiten el Baupés, ¿cierto? Que visite aquí en el Baupés. Conozcan esas comunidades que están aquí. Que conozca, que vengan a probar casabe y fariña. Eso. Y continuamos saludando a todos los paisanos y paisanas en los diferentes territorios. Estamos aquí en la Feria de Saberes y Sabores, aquí saludando y hablando con las mujeres chagreras. Justo también en este momento estoy con María Celina Suárez. Ella es de la comunidad La Libertad, justo al frente del casco urbano de Mitú. Ella es del pueblo de Sana y nos va a contar un poco de la chagra y de la importancia de esta. María Celina, ¿cómo se encuentra en este día? Pues muy bien, gracias. Pues muy contenta, gracias por la invitación que nos hizo Luis Fernando de parte del Sinchi. Pues estamos aquí por primera vez participando en este evento. Pues muy importante porque nosotros como mujeres venimos trabajando con la chagra y esa es la comida diaria que nosotros tenemos que tener. Pues de la importancia de una chagra para nosotros las mujeres indígenas es tan importante, pienso yo, porque de ahí nosotros tenemos la gastronomía. Por ejemplo, en este momento tenemos todo lo que vamos a presentar. Cuéntenos, en este momento, en la feria hay varios stands, ¿cierto? Y estamos justo en el de su comunidad. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Productos tradicionales, frutas, cuéntenos. En este momentico lo que nosotros vamos a presentar en vivo, haciendo los procesos, son yuca fresca para sacar almidón. Por ejemplo, yuca madura, por ejemplo, mi compañera está sacando aquí. Vamos a exprimiendo el proceso de hacer fariña, vamos a tostar acá. Traemos también para mostrar hojas de yuca con pescado se va a preparar. Allí viene tucupí, viene flor de pupuña, viene también quipú. ¿Quipú? ¿Qué es el quipú? Por ejemplo, usted está mirando esta hoja verde de la yuca brava. Así usted puede dejar las hojas entre 8 días. Eso se pudre. El zumo de las hojas que se pudre de la yuca brava es el quipú. El quipú para echar pescado, para hacer muñecas. Es que lo conocen también como el tucupí. Tucupí es aparte, tucupí es allá. Diferente. Venga, le digo, la preparación es diferente. Tucupí crema se saca de esta manicuera, del zumo de la yuca madura. Y tucupí fresca que tiene esta señora aquí, por ejemplo, esto es de la manicuera de la yuca fresca que en este momento van a rallar, van a sacar en este manicuera. De eso ellos cocinan, son 2 tipos de tucupí, de zumo de la yuca madura, en la manicuera de yuca fresca. También ellas van a presentar flor de pupuña con pescado, va a haber caruru con pescado. Esos son los que se va a presentar en vivo. El evento va a estar todo el día, ¿cierto? Todo el día va a estar. Todo el día va a estar. Entonces, hágale la invitación a los paisanos y paisanas que nos escuchan en este momento, pues de que se acerquen y vean cómo es el trabajo que ustedes realizan a la hora de hacer la fariña. Pues sí, muchísimas gracias, paisanos, parientes, todas las personas del pueblo que están escuchando. Vengan a conocer, a mirar, a probar, porque más tarde todo lo que se prepara acá, todo van a venir a probar, van a comer gratis. Y van a degustar de primera, ¿cierto? Recién salido del tiesto. Todo eso va a estar gratis. Tenemos también aquí nuestra chagrita, con las variedades, con diferentes variedades. Esta semilla que nosotros sembramos hoy, la persona que quiera llevar, van a llevar esta semilla. Es eso, invito a que vengan a mirar y a participar. Y apoyar, ¿no? A los chagreros también, apoyar a los chagreros. Se valore el esfuerzo que ellos realizan para tener esos productos de primera calidad, de primera mano, a la mano de la gente. Eso sería. María, entonces para finalizar, después de esta gran exposición que usted nos realiza, quisiera que usted le enviara un saludo a todos los paisanos y paisanas que nos escuchan y que sepan que nosotros seguimos acá resistiendo desde nuestro conocimiento. Mane ya kaverane masayana ke ga meni mane ga oi mona ya mani balire mani ani nikurire mani poiri mane ofteri mane mani balire ga masane ire baga ani erane vere imo erane ba nya foro era sani masane mona ya ari ke masaya ari ke perari ke
¿Listo? Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Onda Sopiac. A las 5:43 de la tarde ustedes escuchaban a Gilbert Cruz contándonos un poco sobre esta feria de saberes y sabores en Mitú, Baupés. Entonces, Rafa, usted acá fuera de micrófonos me estaba contando sobre la preparación que estaba explicando la señora de la segunda entrevista sobre la preparación que tienen con el pescado, con la yuca. ¿Eso cómo se hace? Bueno, así como, bueno, a la forma que ella está hablando, de pronto muchos dicen, uy, ¿eso qué es? Se saca el zumo que se deja fermentar de la hoja de yuca brava. O sea, la hoja verde, cuando usted está arrancando la yuca, entonces la mayor parte siempre se pierde, la hoja, la punta. Entonces se saca la hoja, se tapa con algo y se deja durante 8 días completicas para que se pueda fermentar con la humedad de la chagra. Eso se lava y luego se cocina. Se cocina la hoja para sacar el zumo y eso tiene estilo agridulce y pues si le echa pues el ají pues sabe a picante. Y la esencia nace de la hoja de yuca, ¿no? Ya de ahí en adelante el pescado que usted le quiera agregar. Entonces de pronto muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué lo dejan podrir? Es que en 8 días no se pudre una hoja, se fermenta, o sea, es una transformación que uno hace para que ella pueda soltar el zumo original de la hoja. Porque cuando está fresca, pues es normal, una hoja. Entonces no tiene esa esencia natural como para hacerle una quiñapira. Entonces nosotros lo llamamos cripuñuambo. Cripuñuan, ¿qué quiere decir? Que es la copa de la mata de yuca, o sea, donde están las hojas de la yuca. Entonces cripuñuambo es prácticamente esa quiñapira que decía, que muchos a veces pensábamos que era el tucupí, ¿no? El tucupí es directamente del Amazonas. Y es diferente también, ¿no? Entonces, esa es la comida tradicional. El baupés también tiene unos platos tradicionales muy ricos, dependiendo si usted está acostumbrado o no. Ya le gustará a usted si valga la redundancia, si lo degusta, ¿no? O sea, si lo prueba, si lo saborea, si ve el sabor, siente la esencia diferente. Entonces, hablábamos cuando estábamos antes de empezar el informativo, en el fogón y la olla, de los diferentes tipos de quiñapiras, de platos típicos. Entonces cada uno a veces también tiene su propio espacio, ¿no? Tiene un calendario ecológico también para hacer su quiñapira diferente. Generalmente es siempre la quiñapira normal, la que utilizamos con el ají, el pescado. En temporadas de verano, por ejemplo, ya después que la chagra sale, el plato típico es el carurú. El carurú es la hoja que es prácticamente
a las mamás no les gusta que el carurú sea la maleza de la chagra porque sale en cantidades. O sea, es una maleza que crece demasiado rápido. Crece más rápido que la yuca en 2 meses. En 3 meses ya la yuca está a un término que ya está saliendo más o menos entre 50 centímetros y eso ya está como a 1 metro. Entonces ahoga a la siembra. Entonces usted cuando hace quiñapira de carurú, pues va desyerbando y va sacando la hoja más fresca, las hojas de la mata, tin, y lo va tirando, tin, tin, tin. Y eso tiene otra esencia, que cuando usted lo deja tirado otra vez en el suelo, con las raíces hacia la tierra, pues vuelve y se enraiza. Entonces no se seca tan rápido. Entonces las abuelas cogen las matas más grandes y lo ponen encima de los palos y los troncos para que no se vuelvan a hacer ahí mismo. Entonces esa es la esencia, ¿no? Pues cada uno, en cada territorio, su propio plato típico es una esencia muy brava y muy deliciosa, ¿no? Por allá estaba contento Gilbert probando de todo en esa feria, yo me lo imagino, dándole a todo. Estoy aquí desde Onda Sopiac, me gustaría probar para enviarle el informe a qué sabe. Es que no he probado. No, es bueno, sería bueno probarlo. Sí, Rafita. Además que la cocina tradicional indígena amazónica es muy, muy amplia y todas las preparaciones que hacen con la yuca, con el pescado, claro que pues desafortunadamente se ha perdido un poco las especies de pescado con la que se podía cocinar, con la que se podía trabajar antes. Bueno. Sí, es difícil. Sí, Rafita, yo le cuento que ayer durante el día de la resistencia indígena, Gustavo Petro estuvo en el Cauca, estuvo en Caldono, Cauca, hablando en la minga política y cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz, convocado por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces el hombre habló aproximadamente 40 minutos sobre qué le espera a los pueblos indígenas, de qué se trata la paz total y otros temas álgidos que tocó allí desde esta minga, y hablando a propósito del Día de la Resistencia. Entonces vamos a ver un poco sobre el discurso de Gustavo Petro y charlamos, paisanos y paisanas, sobre lo que dijo el presidente de la República, que es histórico que un presidente vaya y participe de una minga, que haga presencia y que pues tenga el tiempo para estar con los pueblos indígenas. Bueno, Elisa, ¿desde qué punto lo vemos? Usted dice 40 minutos, aquí lo tenemos, sí, pero más o menos usted nos dirá a la gente más o menos en dónde empezamos. Sí, son 39, 27. Sí, desde el minuto 3 podemos empezar a escucharlo. Bueno, pues aquí va para ustedes, familia, desde los territorios amazónicos. Esto fue lo que dijo el presidente allá en la cumbre en el territorio caucano. Los famosos 100 días, cosas han pasado, pero podemos ir ya mirando lo que sucede y lo que va a suceder. El primer obstáculo de un gobierno es su propio interior, sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas durante décadas por personas que pertenecen o pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo. Hay normas hechas por terratenientes desde hace siglos. Hay normas hechas por los privilegiados del Estado, a los cuales ha enriquecido de manera enorme, cuyos apellidos aparecen una y otra vez en la historia nacional, normas hechas por ellos a su acomodo, y no es una, no es dos que pudiéramos ubicar fácilmente y cambiarlas, son miles en cada ministerio, en cada institución.
funcionarios que no piensan con el corazón de ustedes, ni con el cerebro de ustedes, que tienen el corazón en la codicia, en el bolsillo buscando la billetera para ver si se llena de billetes. Hay normas por miles hechas desde los tiempos de la esclavitud. Por eso ustedes han visto una y otra vez a lo largo de las décadas funcionarios que los miran desde las alturas, de reojo, como si ustedes fueran la ignorancia y ellos fueran la sabiduría, cuando sabemos que es al revés. Ese aparato estatal es un acumulado de historias que tiene que ver con las historias de la dominación social, que tiene que ver con las historias de las élites. No es sino recorrer los consulados, las embajadas, allí donde enviamos a Leonor en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, indígena ella, Aruaca, de la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra representante no solo indígena, sino de la nación colombiana ante los pueblos todos del mundo. Y habría que mirar quiénes viven en su casa allá, la casa oficial, quiénes son los funcionarios y funcionarias que la acompañan, y encontraríamos que una cosa es la embajadora y otro el resto, que obedece a las normas anteriores, al pasado, a la creencia de que la representación, por ejemplo, diplomática de Colombia solo puede pertenecerle a los herederos de los esclavistas. Cuando llegan los herederos de los esclavos, que solo heredaron libertad, entonces se asustan, les parece lo oprobio, no les gusta, se sienten incómodos. Y así no es solamente en el consulado de Washington, así es en cada oficina pública de Colombia. Por eso el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Entonces el presidente dice hay que construir una reforma tributaria que grave a los ricos. Y entonces los más ricos de Colombia van diciendo ¿cómo así? Para nosotros no, eso es dañino a la economía. ¿No les parecía dañino a la economía ponerle el IVA a la leche? Pero sí les parece que es muy dañino que ellos tengan que pagar los impuestos. Y cuando planteemos la reforma pensional intentando que todo el pueblo trabajador de hombres y mujeres, que es la inmensa mayoría de los colombianos, tengan el derecho a pensionarse, entonces encontraremos cómo poco a poco y de manera incluso contundente van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los 2 banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa,
ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva. ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. Y como hay una falta de conciencia aún en la sociedad colombiana, como pasaba antaño, hace unos siglos, el esclavo quisiera seguir siendo esclavo, hubo esclavos que se armaron para derrotar a quienes habían libertado a los esclavos. Allá por los años 1850. Como eso aún no ocurre, entonces incluso hay trabajadores y trabajadoras que creen que es cierto lo que les están diciendo y que la reforma que propone el gobierno los va a afectar a ellos cuando ellos son pobres y nunca tendrán pensión si sigue el actual sistema de fondos privados quitándose los dineros de la gente que cotiza, es decir, de la gente que trabaja. Y así sucesivamente encontraremos no solamente una oposición interna dentro del gobierno, sino una oposición externa tratando de articular fuerzas. A las 5:58 de la tarde, ustedes escuchaban al presidente Gustavo Petro desde Caldono, Cauca, en el marco de la minga de la minga política y cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz, hablando de que ahora los pueblos indígenas, el movimiento indígena son gobierno y de todas estas todos estos obstáculos que se encuentran, ¿no? Evidenció y habló de un reconocimiento de una problemática vigente que es el hecho de que los funcionarios a veces se creen mucho más, que miran por encima del hombro, que hacen oposición, que dificultan los procesos, y es también un poco lo que hemos podido ver en medio de los diálogos de la mesa permanente de concertación, porque no todos los funcionarios pertenecen al nuevo gobierno, sino que quedaron después del nefasto gobierno de Iván Duque. Petro dice: el movimiento indígena ahora es gobierno y es necesario replicar este mensaje entonces para que las decisiones que vienen de ahora en adelante desde su gobierno sean coherentes. Como dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Firmando con altos funcionarios que tienen tierra por millones y ahora supuestamente para salvarle a los campesinos y a los necesitados, pues dándole más plata a los ganaderos. Sí, eso no tiene sentido, y también dejando que el ministro del Interior, Alfonso Prada, salga a apoyar a la Fiscalía General de la Nación cuando aseguran que hay grupos armados ilegales detrás de los procesos de recuperación de la madre tierra. Ese no es el mensaje, querido Gustavo Petro. Creo que hay una batalla interna, si es que él quiere ser coherente desde sus ministerios, en lo que es con, por ejemplo, Alfonso Prada, también con la ministra de Agricultura, que cuando se presentaron algunos procesos de recuperación en los últimos meses salió a decir que esperen, que no lo hagamos por este modo, que igual se va a utilizar a la fuerza pública si es necesario, que para eso es la reforma agraria, y no entiende cuál es el sentido y hacia dónde deberían ir dirigidas los diálogos, ¿no? Exacto. Sí, pero bueno, ¿ustedes qué piensan, paisanos y paisanas? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales y también de nuestro chat en WhatsApp, comunidad Onda Sopiac. Si ustedes todavía no están allí, les invitamos a que nos escriban a nuestro Instagram. Estamos a través del 313-256-4730, 313-256-4730, para que nos envíen sus comentarios, sus notas de voz. La idea es que también ustedes opinen y nosotros aquí abrimos los micrófonos para la voz de la Amazonía. Claro que sí, Lisa. Saludar a la señorita Edith Caro Cuellar Soto, desde Bogotá. Realmente amo su trabajo, gracias, mi admiración total. Gracias, Edith, un fuerte abrazo para usted en esta fría Bogotá. Nosotros también estamos por estos lados desde la Maloca de Onda Sopiac. Si quiere estar aquí con nosotros, conversar un rato, estamos siempre prestos con los micrófonos abiertos frente a ustedes. Pero dijo Gilbert
todo lo bueno se acaba y lo nuestro no es la excepción. Así que un fuerte abrazo también para Gilbert en el departamento del Vaupés, en la capital Mitú. Abrazo a la familia del señor Cruz, a toda la familia Cubeo, Tucano, Desano, Piratapullo, Guanano, que hoy están dando inicio las ferias y fiestas de integración de colonias en el departamento del Vaupés y su capital. Hasta aquí Ondas Opiat, quien les habla, Emu, Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, del territorio del Vaupés. No saben cuánto me gustaría estar por esos lados. ¿Qué dice Lisa? Bueno, nos vemos mañana pues. Sí, a mí también me encantaría regresar a Mitú. Es un lugar muy bonito, los atardeceres más bellos que he visto en la región amazónica, y pues Gilbert definitivamente está muy de buenas en andar por allá, pudiendo visitar y pudiendo disfrutar de estos paisajes. Les habló Lisa Trujillo desde los Llanos Orientales de Colombia, y mañana nos escuchamos aquí en Ondas Opiac, que esta es la voz de la Amazonía, a las 6:02 de la tarde. Se marcha el sol, llega la noche y se apagan los cantos de la selva. Solo aquí en Ondas Opiac, la voz de la Amazonía.